Muchas gracias. Señor presidente, usted tenía que haber dado la cara el miércoles pasado, el miércoles de la semana anterior aquí. Y ahora resulta que vamos a hablar del Sáhara, de Ucrania, de las medidas económicas en 20 minutos. Dice que es un nuevo paso. Bueno, pues para ser solo un nuevo paso en la misma dirección, Argelia ha retirado al embajador y hoy ha anunciado nuevas medidas. Así que me parece que no todos entienden que es solo un nuevo paso. ¿Nos iban a decir algo sobre esto? Me parece que no, porque nosotros teníamos una pregunta en el Senado sobre los últimos asaltos a la valla de Melilla y nos pidieron expresamente que lo retrasáramos. ¿Nos hubieran informado de algo? Seguro que no, porque nos hemos enterado por la carta enviada por usted al rey de Marruecos. Por cierto, ¿tiene usted una carta del rey de Marruecos que le haya enviado a usted con su posición y sus compromisos? El ministro de Exteriores y usted hablan de que había que acabar con la tensión. ¿Pero quién provocaba tensión? ¿Quién provoca tensión? Este conflicto, si dura 46 años, es porque Marruecos ha boicoteado las soluciones y el poder hacer un referéndum. Y le recuerdo que de esos 13 enviados especiales propuestos por Naciones Unidas, 11 han sido rechazados por Marruecos. 11, si eso nos pone dificultades. Marruecos ha utilizado olas migratorias a su antojo. Incluso ha presionado y ha conseguido que se cese a una ministra de otro país. Y en esa carta, en la que le mandan, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren afrontar? Dicen especialmente la cooperación en la gestión de flujos migratorios. Especialmente. Lo nombran así. Esa es la preocupación. Y luego añade que España considera la propuesta marroquí de la autonomía de 2007 como la base más seria, creíble y realista. Tanto multilateralismo en la boca y de pronto actúan unilateralmente. Actúan unilateralmente utilizando el mismo lenguaje, bueno, tal y como lo hizo Trump. Y luego Biden tampoco lo ha rectificado. Tal como lo hizo Trump a través de un tuit, utilizando el mismo lenguaje seria, creíble, realista. Dice, Francia también lo dice. Alemania, España no es Francia. Francia siempre ha estado al lado de Marruecos y del Magreb. España tiene otros compromisos y otras responsabilidades. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? No por magnanimidad. ¿Por qué ahora? Por las oleadas y por la presión de Marruecos y por la presión de Estados Unidos, que no quiere un frente sur, porque efectivamente, como yo ya he señalado en otras ocasiones desde esta tribuna, Rusia, incluso China, están tomando posiciones dentro de África. Y no me diga que la visita de la número 2 de Exteriores norteamericana fue una mera casualidad. Y se suman a la posición marroquí. Es o autonomía o nada. De manera que están reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, algo que no está reconocido en los instrumentos internacionales. Rompen las resoluciones, también la 2602, que prevé la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conforme a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Mire, voy a leer literalmente. España ni puede ni debe propugnar una solución concreta, sino que deben ser las partes las que, con apoyo de la ONU, encuentran una solución. Esto lo decía el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Senado hace apenas un año. Bueno, pues ustedes han pasado de ese equilibrio, que está incluido también, evidentemente, la posibilidad de un referéndum y la independencia, a posicionarse por una parte, a favor de una parte. Una parte que dice autonomía. Oiga, ¿dan garantías cuando rechazan las visitas de los diputados y senadores de las Cortes, cuando no se respetan los derechos humanos y se acosa a quienes intentan defenderlos y pedirlos, cuando se encarcela a disidentes, cuando se coloniza el territorio, cuando se utiliza a personas y a niños de su propio país como armas en la frontera? Si ustedes verdaderamente quisieran dar un paso, y yo no niego que la geopolítica ha cambiado y que los saharauis quizá han estado poco previsores en cómo se estaban moviendo el resto de los actores internacionales. Pero la posición de España es la que tiene que ser como es potencia colonizadora y tiene una serie de responsabilidades. Si ustedes quisieran haber ayudado a una solución, habrían hablado evidentemente con los representantes saharauis y habrían arbitrado una solución para que estos pudieran tener una fuerza para encontrar una solución. Pero ustedes simple, lisa y llanamente por intereses coyunturales se han alineado con Marruecos. Y acabo con este asunto. Se habla mucho en este hemiciclo y por parte del Gobierno de memoria histórica, memoria democrática. Bueno, Sáhara también es memoria histórica.
Sáhara debería ser memoria democrática. Hay unas responsabilidades. Si hablamos de memoria, hablamos de todo. Y no nos podemos escaquear de pronto por un interés coyuntural que, además, insisto, tampoco tiene ninguna garantía. Pero yo ya sé lo que es la realpolitik y la entiendo. Pero una política exterior, por mucha realpolitik, tiene que tener algo de alma. Algo de alma. Y alma no es simplemente decir que se va a dar ayuda humanitaria. Yo entiendo que no tienen, ya lo veremos. Se someterán aquí iniciativas, ya veremos si tiene la mayoría esta Cámara, pero creo que no. Pasemos a Ucrania. Ustedes han arbitrado con la crisis ucraniana una solución temporal. Me parece correcto. Algunos están pidiendo una más estructural, impositiva, etcétera. Bueno, eso exige pasar por esta Cámara. Y bajar normalmente suele ser fácil. Cuando haya que subir porque la coyuntura haya cambiado, eso podría ser muchísimo más difícil. Yo entiendo este sistema de ayudas. Con respecto a Ucrania, le digo, hay que mantener las medidas, las sanciones económicas a Rusia. De cómo acabe la guerra depende nuestro futuro. Si Rusia, aunque está fracasando sobre el terreno, lo vende como una victoria internamente, el resultado que sea, eso va a suponer un reforzamiento del régimen, lo cual significará para Europa y para su seguridad pan para hoy y hambre para mañana. No es esto ya un gobierno de oligarcas como era la Unión Soviética. Esto es un régimen autocrático que tiene nombre y apellido. Y le invito también a continuar, y en el Consejo Europeo así lo ha señalado, con la brújula estratégica. A mediados de mayo está el informe, la preparación de unidades de respuesta rápida, más integración. Creo que es un tema que ya estamos con retraso y que hay que hacerlo. Venimos de una crisis, de la del COVID, en la que no se han estado tomando medidas estructurales con celeridad. Sí, se han dado una serie de ayudas, pero las medidas concretas, eficaces para cambiar nuestra estructura económica, se está haciendo lentamente en esa gestión de los fondos. Ahora viene la guerra y refuerza la crisis. Esperemos que sea coyuntural, pero el plan de recuperación y resiliencia, los fondos Next, quizás deberíamos estar obligados, la propia Europa, a revisarlo. ¿A revisarlo por qué? A plazos, en los plazos, porque quizá los proyectos no se puedan hacer tan pronto o incluso los objetivos, porque quizás tengamos que centrarnos en algunas otras áreas. Por ejemplo, el punto número 20 del Consejo Europeo hablaba de reducción de nuestra dependencia estratégica, materias primas, semiconductores, sanidad, digital, alimentos. Bueno, quizás haya que hacer una reflexión sobre esto. Y otra cosa, habrá que retocar el cuadro macro de crecimiento. El nuevo escenario macro lo van a tener que ustedes que presentar este mes que viene. Señora Calviño, a mediados de abril, si no me equivoco. Supongo que habrá que retocarlo y que las expectativas no serán las de antes. Que no se nos escape que lo más importante, en mi opinión, para solucionar la crisis energética y, por lo tanto, una solución económica y de proyección a futuro, no está en este decreto, sino que está en el desacople del precio del gas, sin duda. Pero no nos dicen, y tampoco sabemos exactamente cómo se va a afrontar. Es decir, cuando se fije ese precio, con esa excepción peninsular, que no aparece como tal, pero cuando se fije ese precio, la diferencia se va a pagar. ¿Cómo se va a pagar? Nosotros el otro día les presentamos una alternativa diciendo no debe ir ni a deuda del sistema ni a presupuestos. Quizás deberíamos recaer de una forma extendida sobre la demanda. Bueno, ustedes se abstuvieron y hizo que no saliera ese punto concreto. A mí me gustaría saber qué es lo que van a proponer. Eso sí que es un misterio, ya me lo contará. Alemania ha sido muy irresponsable con el gas y la política hacia la que ha llevado a la Europa de dependencia. Y le digo que en las conclusiones del Consejo Europeo hay una mala señal, porque la excepción ibérica es eso, una excepción, pero se habla de que esto hay que afrontarlo en base a ayudas y a rebajas de impuestos o impuestos. Y, sinceramente, esa no es la solución. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en la reforma del mercado marginalista. Sus medidas, mire, generales también, aunque, claro, el texto hasta última hora de ayer tampoco lo cerraron. Por lo tanto,
el examinar algunas consecuencias, incluso la aplicación de algunas fórmulas, pues la verdad, a nosotros nos ha resultado imposible, pero en general está bien. Algunas medidas las tenían que haber tomado antes. No entiendo por qué no las han hecho. Todas las referentes a carburantes. Debían haberse adoptado antes y se hubieran ahorrado muchos disgustos. Con respecto a los electrointensivos, de acuerdo en la bajada de los peajes. Pero también le digo, los requisitos para considerar electrointensivos en la regulación española son mucho más estrechos que en la regulación europea. Lo que les pedimos es adáptenla a la regulación europea para que más empresas puedan entrar en esa categoría. Sería importante. Subastas de CO2. Hablan de los 65 millones. Nosotros el otro día le reclamábamos que utilicen el máximo, el 25% de esos beneficios. No sé estos 65 millones cuánto representan. ¿Son el 20, son el 18, son el 22 o vamos a ir a ese máximo para intentar rebajar el precio de la electricidad? La PAC. Se lo dijimos también el otro día. Quizás habría que hacer una reflexión para reordenarla. Se habla en los puntos 23 y 24 de la propia reunión de la Comisión Europea de las necesidades de suministros alimentarios. Quizás debemos hacer una reflexión sobre ello y sobre qué es lo que se debe hacer en concreto con la agricultura dentro del Estado. Ayudas directas a empresas y profesionales, transportes, industrias, etcétera, nos parece correcto. Agradezco, además, que sean las instituciones vascas, con la asistencia de haciendas forales, etcétera, etcétera, quienes se vayan a hacer cargo de todo esto. El ingreso mínimo vital. Mire, el asunto no es tanto el 15% de subida, puede estar bien, sino que llegue la penetración, la que sí tenemos en Euskadi con la RGI, pero ustedes todavía no han conseguido con el ingreso mínimo vital. Hay mucha burocracia, hay mucha brecha digital y cultural que hay que superar. Y a eso yo creo que es a lo que hay que atender los esfuerzos. Por cierto, a ver si explican bien a la gente que está en una situación de necesidad cómo van a ver que reciben una cantidad superior y dentro de 3 meses se la quitan. A ver cómo lo explican. Y a ver cómo lo va a interpretar también toda esa gente. Alquileres. Bueno, me parece bien que se intente limitar, claro, estamos ya casi en el 10, ¿no? Un 9,8, 2%. Ahora bien, como no hayamos rebajado la inflación para julio, aquí va a haber agravios comparativos. Porque si esto no se prolonga o se hace algo más, y eso ya sería intervenir, quizás ya empezando a intervenir en exceso en el mercado, si eso no se hace, pues resulta que el que tenga que renovar el 6 de julio, pues resulta que le va a salir igual el ojo de la cara con respecto al IPC, como esté en ese momento, y a los índices que haya que aplicar. Por lo tanto, esta es una medida de 3 meses, pero complicada. Ya veremos cómo estamos en julio. A mí me parece muy optimista, tal y como veo la cosa, que vayamos a normalizar la situación. Insisto, mucho depende del desacople del gas. En las PPAs, los beneficios caídos del cielo, bueno, ustedes alargan lo que ya se había hecho antes, que nosotros estábamos de acuerdo con eso, y se limitan a lo que marca la directiva, contratos a partir de ahora, más especificación en contratación de intergrupos. Está bien, tampoco lo pongamos que lo he visto en algún titular, en algún periódico, no es tampoco una novedad excesiva, si uno va a la letra pequeña. ICO. Alargan los plazos de vencimiento, me parece correcto, bono social, se alarga, la prórroga rebaja la luz, la suspensión del impuesto de generación. Señor presidente, todo esto, pido a toda velocidad, todo esto, señor presidente, créditos y más créditos. Créditos y más créditos quiere decir más deuda. Estábamos en el 120 del PIB. ¿A qué nivel nos puede llevar esto ahora? Y con una inflación al 9,8. Sinceramente, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados con respecto a las finanzas públicas. Claro, en las directrices para la política social europea se avanza que el ajuste de los presupuestos a partir de 2023 debe hacerse limitando el gasto corriente. Con lo cual, en principio, los presupuestos de 2023 iban a ser restrictivos. En la situación en la que nos encontramos, vamos a estar con capacidad como para hacer una frenada semejante.
no habría que intentar replantearse todo esto. Más allá, iría más allá, el Pacto de Estabilidad. Hoy tenemos las reglas fiscales suspendidas. ¿Esto va a seguir así? ¿O se acaba ya como estaba previsto y se va a abordar, en su caso, una reforma? Todas estas son cuestiones que habrá que aclarar y que, bueno, no están completamente en sus manos, sino que están en manos de Europa, pero que nos van a afectar a todos. He estado antes repasando el porcentaje de inflación de los países europeos. El más alto lo tiene España. El más alto lo tiene España. Me asombra, además, el nivel, bueno, son algunas economías más financieras, etcétera, pero me asombra el nivel que tienen algunos países, que relativamente es bajo, a pesar del salto que hemos dado todos. Pero el de España es muy preocupante y estamos tirando de cartera o tirando de ya pagaremos a futuro. En ese sentido, vamos a ver, tenemos también los 70.000, luego hablaremos en la pregunta de control, pero los 70.000 millones de Europa, una vez acabados este primer paquete inicial, esos son a crédito. ¿Cuál es el planteamiento que hace usted? Porque parece que íbamos a ir a todo. Vamos a ir a todo. ¿Van a dejar participar también el criterio de más instituciones, que no sea solo el Gobierno español? Yo creo que hay que empezar a mirar más allá. Estamos poniendo muchas tiritas y paliativos y eso está bien y es muy necesario, pero deberíamos empezar a pensar ya en el día después, en las inversiones, en los fondos, en algo estructural. Y, sinceramente, me parece que el día a día, por lo que está sucediendo, y yo en eso, bueno, admito que tiene usted razón, ha habido muchas circunstancias sobrevenidas, pues que, sinceramente, le ha tocado una legislatura movidita. Eso es verdad. Pero lo que no podemos seguir es tirando de la maquinita de hacer dinero o de los créditos. Algo habrá que plantearse y, desde luego, una frenada en seco no va a ser ni puede ser aceptable. Y me gustaría que hiciera una reflexión también sobre todo ello. ¿Ven? Tantas prisas el otro día cortándome, he tenido que ir a toda velocidad. Si queda algo en el tintero o en algo no me he explicado bien y en la respuesta que usted me dé, pues intervendré después en el segundo tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Esteban.